Eta argibide. Pasamos a presentar a continuación al primer ponente de hoy. Joaquín Gorrotxategi es catedrático de Lingüística Indoeuropea en la Universidad del País Vasco, académico de Yakiunde, académico correspondiente de Euskaltzaindia y académico correspondiente de la Real Academia Española. Y estoy seguro de que su nombre le suena, porque es uno de los expertos que se ha encargado de analizar la mano de Irulegui. La mano de Irulegui, un descubrimiento histórico de primer orden, es el primer texto conocido escrito por los vascones. Hoy nos hablará de lingüística comparada y los orígenes del euskera, que es el título de su ponencia. Un fuerte aplauso para Joaquín Gorrotxategi. Buenas tardes a todas y a todos. Para empezar, quisiera dar las gracias a la organización y sobre todo a Pedro Miguel Echenique, compañero de la universidad y también de Yakiunde. Mi agradecimiento, como digo, por invitarme a este hermoso festival. Bueno, es un honor participar hoy aquí y también un cierto nerviosismo al encontrarme entre tantas y tantos premios Nobel, pero bueno, voy a dar comienzo a esta mi intervención de hoy. Mi ponencia de hoy versará sobre lingüística comparada y los orígenes del euskera. El origen del euskera siempre ha despertado curiosidad, y no solo en estos últimos tiempos y entre nosotras y nosotros, también a personas de fuera de nuestro país, no solo tampoco por el descubrimiento de la mano de Irulegui, porque es una cuestión que viene de lejos y está relacionada con el aislamiento y la supuesta antigüedad de la lengua. El euskera es, junto con el burushaski de Pakistán y el ainúa de Japón, una de las lenguas aisladas más famosas del mundo, si no es la más famosa. Estas lenguas no tienen una relación genética con otras lenguas del mundo, por lo que no se pueden clasificar en las familias lingüísticas conocidas. Según las y los lingüistas, en la actualidad existen en el mundo unas 210 familias lingüísticas muy diversas, de las cuales unas 50 están formadas únicamente por 2 lenguas. Las hay que tienen más de 800 lenguas y en el primer lugar de la lista, con más de 1.400 lenguas, figura la familia atlántico-congoleña. Pero junto a esas familias existen también lenguas aisladas como el euskera, para las cuales no se ha encontrado ningún parentesco hasta el momento, a pesar de los numerosos intentos que se han realizado para conseguirlo. Conviene tomar en consideración y distinguir bien las lenguas aisladas de las no clasificadas. Estas últimas no ofrecen suficiente información para determinar si tienen o no lenguas que estén emparentadas con ellas. En este grupo incluimos algunas lenguas europeas que han desaparecido, por ejemplo, el ibero, la lengua ibera de la península ibérica. Sin embargo, las lenguas aisladas no son pocas. Según Campbell, en el mundo todavía se hablan unas 100 lenguas aisladas y la mayoría de ellas están en grave peligro de extinción. Suponen solo el 1,55% de las cerca de 6.000 lenguas que se han contabilizado en el mundo. La clasificación genética de las lenguas es un logro de la lingüística comparada. Cuando Franz Bopp comparó en 1816 el sistema verbal del sánscrito con el del griego, el latín, el persa y el germánico, no solo puso de manifiesto la semejanza entre todas esas lenguas, eso es evidente en las evidencias, por ejemplo, sino que proclamó algo más importante. Y es que constituían una familia y que en consecuencia debían tener un origen único e idéntico.
En los años siguientes se consolidó la fuerza de esa afirmación. Rasmus Rask y Jacob Grimm se dieron cuenta de que los sonidos de las palabras que tenían un mismo origen, o letras, para ellos, encajaban unos con otros de forma regular. Es decir, que había correspondencias sonoras o fonéticas entre palabras de un mismo origen, es decir, entre cognados, que es el término técnico. Dichas correspondencias eran regulares y sistemáticas, como demostraban las consonantes de las lenguas germánicas al compararlas con las del latín o las del griego. Lo vemos en esta tabla. A esos sonidos, por ejemplo, las oclusivas sordas, PTK, de las lenguas clásicas se corresponde con las fricativas de las lenguas germánicas, o a las oclusivas sonoras les corresponden las oclusivas sordas, etc. A partir de ese momento, la principal tarea del método comparativo ha consistido en encontrar cognados entre las lenguas, teniendo en cuenta que estos deben estar interrelacionados entre sí, tanto en su significado como en su forma, a través de las correspondencias sonoras que ya hemos mencionado. Por tanto, el parentesco lingüístico se refleja en los cognados y estos no tienen por qué tener un aspecto similar, sino cumplir bien la exigencia de la correspondencia. No se trata, por tanto, de su aspecto externo, sino de esa correspondencia, cumplir con esa correspondencia. Por eso, aunque tanto la palabra francesa feu como la alemana Feuer significan fuego, no son cognados. Se parecen superficialmente, pero la F inicial del alemán, como hemos visto, debe provenir de una P, y de hecho es un cognado del término griego piro. La lingüística comparada no se limita a descubrir las correspondencias y a describirlas de una manera ilustrativa, sino que da un paso más allá a lo largo de su historia. Siguiendo con el ejemplo anterior, si consideramos que father en germánico, pitar en sánscrito, pater en latín y atar en gaélico, padre en todos los casos, provienen de una misma fuente, de una única fuente, podríamos preguntarnos cómo dirían padre en el idioma original. Y puesto que es razonable pensar que hubiera una sola forma y no 5 o 6 diferentes, deberíamos adivinar cuál de ellas era la correcta, explicando como evoluciones regulares testimoniadas las formas que no coinciden con la seleccionada. Grimm decidió que en el idioma original padre comenzaba por P y que la lengua germánica siempre había convertido esa P en F, es decir, introdujo el eje temporal en registros de correspondencia sonora que hasta entonces no eran más que una descripción ahistórica. Al analizar la historia de las lenguas, como la de cualquier sociedad o institución, resulta muy difícil ir más allá del límite que nos ponen las y los testigos y los documentos. Comparando a las lenguas emparentadas, por el contrario, la lingüística comparada, en este caso, ilustra la prehistoria de las lenguas. En primer lugar, la prehistoria lingüística, la de la propia lengua, y después la relativa a la sociedad o a la ubicación de la lengua. Así, podríamos afirmar que la lengua más próxima al latín era el falisco. Les traigo aquí una imagen, bueno, un diagrama que he creado yo. Ilustra la familia indoeuropea. Vemos el caso de sœur en francés. Y quiero mostrarles cómo llegaríamos desde sœur hasta el antiguo indoeuropeo. Y lo mismo con otras ramas de arriba hacia abajo. Es decir, tenemos ese árbol y por eso podemos ir desde arriba, podemos ir bajando.
Así, el ahar y sister y sœur son bastante diferentes, pero todos esos términos proceden de ese árbol y así podemos explicar todas ellas. La lingüística comparada ha explicado también no solo la historia de las lenguas, sino también otras cuestiones. Por ejemplo, la procedencia, el país del que proceden esas lenguas. Aquí entra también la arqueología, también la genética, pero en esa colaboración lo que hacemos es proponer cuáles pudieron ser las ubicaciones originales de la lengua indoeuropea. Existen dos hipótesis al respecto. Una afirma que la patria original se encontraba en amplias extensiones de estepa y praderas de la zona de Rusia y Ucrania, desde las que se extendieron por doquier en la Edad del Bronce, y otra defiende que la ubicación está en Anatolia, desde donde con la expansión de la agricultura se extendieron también las lenguas. Evidente que las lenguas indoeuropeas no son originarias de Europa Occidental y eso tiene un efecto en la prehistoria del euskera y de las y los vascos. ¿Pero qué sabemos sobre la historia del euskera? Pues sabemos mucho. Los primeros textos del euskera datan del siglo XV, XVI, es decir, de hace 500, 600 años. ¿Pero qué podemos hacer si queremos remontarnos aún más atrás, desde el siglo XV, en la historia de nuestra lengua? ¿Tenemos alguna manera de arrojar luz sobre esa larga y oscura prehistoria? Pues sí, contamos con dos tipos de información. Una, la de la propia lengua, la que ha conservado la propia lengua en su interior, y, por otra parte, la que se ha transmitido en lenguas vecinas. Las lenguas han conservado información de fases anteriores, por una parte en variantes y alternancias morfofonológicas que muestran algunas palabras o morfemas, y por otras en préstamos recibidos de otras lenguas, mi, min, ardau, ardau. Bueno, si comparamos esos términos, esas palabras, podemos pensar que la forma antigua de mi era mini, por ejemplo. Ahí ha habido una organización interna, no es algo que ha llegado de otras lenguas, pero el método es el mismo. Entonces, una vez analizado eso, la conclusión sería que la N intervocálica ha desaparecido. Los préstamos también son muy importantes, nos ayudan mucho en este intento por aclarar esta cuestión de la prehistoria. En la segunda tabla se ve una serie de préstamos que nos han llegado del latín, area de arena, por ejemplo, y ahí vemos que la N ha desaparecido también. Por lo tanto, estos ejemplos confirman lo que ya hemos mencionado y, por otra parte, aportan un elemento cronológico. Bueno, pues uniendo todas estas cuestiones, cruzando la información proporcionada por esa reconstrucción interna y también por los préstamos, Michelena propuso una fase anterior al sistema fonológico o del sistema fonológico del euskera, es decir, lo que técnicamente se llama protolengua, en nuestro caso el protoeuskera. Las protolenguas son difíciles de fechar en términos absolutos si no existe información externa, pero Michelena la situó con gran prudencia entre los primeros contactos con el latín y la antigüedad tardía. Por otra parte, este protoeuskera se correspondía con la información que proporcionaban en algunos puntos los nombres propios de la antigua Aquitania. Y esto nos lleva al segundo tipo de información que hemos citado anteriormente, es decir, la que nos llega a través de documentos y fuentes de la antigüedad. El nombre de Aquitania fue utilizado por primera vez por Julio César para designar el territorio delimitado por los Pirineos, el río Garona,
y el océano. El historiador Alucher proclamó en 1800 que muchos de los nombres documentados en las estelas funerarias y los altares de Aquitania, como por ejemplo Sison, Andere, Nescate, Biochus y similares, tenían de hecho una explicación clara a través del euskera. Las tienen en la imagen. Andere, Nescate, Biochus, etc. Era el euskera la clave para identificar o para interpretar esos términos. En aquella época, según la hipótesis del vasco-iberismo, que fueron cambiando, el euskera era considerada la lengua antigua y general de la península. Una lengua descendiente directa del ibero que se hablaba en prácticamente toda Hispania antes de la llegada de los romanos. Esa era la hipótesis que se defendía en aquel momento. Esas ideas se reflejan en este documento que vemos en la imagen. No sé si alguna vez han pasado por delante de ese documento y seguramente no se habrán dado cuenta de lo que recoge, pero no sé que nadie pueda entenderlo. Al menos si no lo trae el alfabeto latino. Pero entonces, en 1903, pensaban que esta escritura era alfabética. Es decir, en el siglo XIX se hicieron muchos intentos para descifrar la escultura ibérica. La mayoría inútiles hasta que Gómez Moreno lo consiguió en la segunda década del siglo XX. El descifrado arrojó conclusiones importantes. En contra de lo que se pensaba, se utilizó una única escritura para dos lenguas distintas, la celtíbera y la ibera. La primera se asoció a las lenguas celtas, mientras que el ibero quedó en la oscuridad como antes. Grandes avances, por lo tanto, en este estudio de las lenguas iberas. Pero a nosotros es otra cosa lo que nos interesa. Y es que el propio Gómez Moreno llevó a cabo estudios sobre el mapa lingüístico peninsular y analizó para ello nombres propios de epígrafes latinos, como los de Aquitania. Le llamó la atención ver que los nombres propios del País Vasco no mostraban un aspecto vasco, que los occidentales podían asociarse con el celtíbero, igual que los orientales se alineaban con el ibero, y algunos años más tarde, Schmoll llegó a la conclusión de que el euskera del sur era consecuencia o se derivaba de una migración procedente de Aquitania en la antigüedad tardía, es decir, entre los siglos IV y VII aproximadamente, resultado por lo tanto de esa migración procedente de Aquitania del norte. En un lapso de pocos años, el euskera pasó de ser una lengua antigua y casi generalizada en la península a ser una lengua extranjera en su territorio. Así estaban las cosas en el año 1960, pero a partir de ese año las cosas empezaron a cambiar, porque, en opinión de Michelena, los nombres de la estela funeraria de Lerga demostraban claramente que en la tierra de los vascones se hablaba una lengua que podía relacionarse con el aquitano y, en consecuencia, también con el euskera. Era un documento único, pero desde entonces el constante goteo de nuevos descubrimientos ha confirmado la legitimidad de esa opinión. Además, en los últimos años yo mismo he encontrado indicios del vascón en tierras en las que no esperábamos encontrarlos, por ejemplo, en las tierras altas de Soria. Así pues, si ubicáramos en un mapa
Los nombres de estirpe vasca de Aquitania y de los territorios vascones, dejando de lado el resto, mostrarían esta distribución. Aquí podemos observar que se dan algunas lagunas. Es difícil adjudicar esos nombres a las lenguas, porque no tienen sentido entre sí, simplemente nos aportan una referencia. Y bueno, puede haber cosas derivadas del azar, pero vemos que en los nombres aquitanos, a pesar de no tener equivalencias directas en el euskera, sí que muestran en su fonología, en la construcción de morfemas, etcétera, aspectos que solo se pueden explicar a partir del euskera. Esas características no se pueden explicar en ninguna otra. Ahí las tienen. Pues la abundancia de la H en todas las posiciones de la palabra. Bueno, no voy a entrar en todas ellas, la ausencia de la R inicial, etcétera, etcétera. Hay otra cuestión de gran importancia también, y es que, como subrayó Untermann, las raíces, los sufijos y las características fonológicas de los nombres se unen y se combinan de una manera coherente en un territorio delimitado y determinado, es decir, forman una Namenlandschaft o área onomástica, que es reflejo de una lengua contemporánea. Pasando al sur, a la zona del sur, hay muchos menos nombres y por otra parte nos faltan los tipos de nombres relacionados con expresiones de edad, sexo, imparentesco, que son tan características en Aquitania, no son tan frecuentes, pues chica, padre, etcétera. Prácticamente no existen esos casos, con la excepción de un mesar de Lerga. Sin embargo, tienen un comportamiento muy similar en cuanto a la distribución de los sonidos. Una amplia presencia de la aspiración, especialmente en los grupos NH y RH, el endurecimiento de la sibilante pronunciada como africada al final de la palabra, el uso de sufijos especializados para la derivación en nombres de mujeres, el final H de los nombres de divinidades. Todas estas son características que comparten en exclusiva con el aquitano y el euskera. El idioma de los vascones era, por tanto, según demuestran estos nombres, cercano al aquitano. Pero esa proximidad es muy difícil de medir, debido sobre todo a la escasez y la naturaleza de la documentación de la que disponemos, de la lengua escrita. Hasta el momento solo contamos con nombres. Bueno, no teníamos nada hasta hace poco, ¿no? En Aquitania las cosas siguen igual, no hemos encontrado más textos. Pero aquí, hace 30 años, en 1993, se produjo en el yacimiento de Andelo, junto a Mendigorría, un hallazgo insólito e inesperado. Un mosaico que se parecía mucho a otro mosaico ibérico descubierto años atrás en Caminreal. Si lo quieren ver, está en el Museo de Navarra. A pesar de la similitud entre ambos textos, existen diferencias significativas entre ellos. Los nombres de personas y los nombres de lugares pueden identificarse correctamente, pero los sufijos que siguen a los nombres propios son diferentes. Y sobre todo tenemos los casos de Bilbidis, Calagurris, y lo que había en la parte central pues tenía que ser algo similar, debía decir algo similar, pero la diferencia reside precisamente en ese punto. La de Caminreal nos muestra algo que es bastante frecuente en escritos del ibero. Un nombre propio, T y equiar, es decir, el sufijo T y equiar. Es una secuencia bastante habitual en los nombres de personas. Y en cambio, en este caso, en Andelo, lo que nos encontramos es equien. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la explicación de esta variante? ¿Por qué son diferentes? Puede ser una
un motivo intrínseco a la lengua, la diferencia entre la pasiva y la activa, ese cambio. O podría ser que esas inscripciones estén escritas en dos lenguas diferentes. Y si ese fuera el caso, y ha habido algunas consideraciones sobre esta cuestión, en el sentido que sería el vascónico, bueno, eso se podría observar en el caso de equien. Ese puede ser el motivo, porque ese equien procede del eguien del siglo XVI, o seguien, o al menos pueden estar relacionados. En definitiva, bueno, esto no es fácil de solventar, esta cuestión, pero hay muchas otras cuestiones que siguen sin aclarar. Abul es un nombre propio, Bilbinin tampoco sabemos lo que es, entonces quedan muchas cosas por descubrir. Esperando a que alguien arroje luz. Y mientras tanto, nos ha llegado a nuestras manos, bueno, la mano de Irulegui. La mano de Irulegui se ha descubierto, y es un descubrimiento extraordinario. En la epigrafía paleohispánica no hemos encontrado un texto similar al mismo, y eso es por muchas razones. Y son las siguientes. Por una parte, por el soporte, por la imagen de una mano derecha cortada seleccionada que no se encuentra, también por el proceso de escritura. Primero se ha esgrafiado el texto y luego se ha esculpido por encima con punzones. Ambas versiones, además, difieren en algunos puntos, lo cual plantea graves problemas, como ustedes comprenderán, ya que hay que decidir en nuestro desconocimiento a qué versión tenemos que dar prioridad. A pesar de mostrar una escritura ibera estándar, igual podríamos decir que, sin embargo, aparece la letra en forma de T mayúscula que se ha documentado casi exclusivamente en monedas de los vascones. Bueno, eso nos tranquiliza, por supuesto, a la hora de decir que el texto es local, que no se ha traído de fuera, pero por otra parte también nos deja en total oscuridad sobre el valor de la letra, porque en la medida que está sin descifrar, pues aumenta, como digo, esa oscuridad en la que nos encontramos. Por tanto, el texto, además de ser peculiar, también podríamos decir que el epígrafe resulta oscuro. Es mucho más oscuro de lo que nosotros esperábamos. Es cierto que en la primera línea de la versión esculpida se puede leer Sorioneku, lo cual remite inmediatamente al Zorioneko, afortunada, afortunado del euskera. Pero esa conexión, eso, el Zorioneku de Irulegui y el Zorioneko de euskera, plantea problemas irresolubles. Por un lado, sabemos un Q de la antigüedad no puede dar co en el euskera posterior. Y por otro, como ha explicado el profesor Lacarra, la unificación o gramaticalización de la expresión y sobre todo su generalización es posterior al siglo XVIII. Pero yo sigo pensando que no es que el Sorioneco sea el dichoso Sorioneco, pero sí que está relacionado con Zorioneko, y yo de momento lo acepto. Y para arrojar un poco de luz sobre toda esta oscuridad, no debemos olvidar que este epígrafe está sobre un soporte que tiene la forma de una mano, no sobre una plancha metálica vulgar, y esta posición debía tener un significado conocido para la gente de aquella época. Tenía su simbología, quería decir algo, significaba algo, y no creo que esta mano mostrara lo que mostraban las teseras celtíberas, es decir, la existencia de un pacto de hospitalidad, sino que en realidad correspondía a la mano derecha que se les cortaba a los enemigos vencidos en la guerra. Yo creo que
es a lo que corresponde. Y a la hora de establecer comparaciones, cabría hacerlo con las manos que aparecen en algunas estelas de la zona de Huesca y de Teruel, y sobre todo con la mano de hierro de Alcubierre. Desgraciadamente, es una mano bastante parecida. Desgraciadamente, esta última no contiene inscripción alguna. Y la de la estela de la Bispesa, además de estar totalmente estropeada, muestra una tipología que es diferente. Por tanto, tenemos dos vías para aclarar el texto, en mi opinión. Tampoco lo sabemos muy bien porque es algo oscuro. Hay que tentar la vía ibera y por otra parte hay que compararlo con el euskera histórico y el protoeuskera. Y yo solamente he encontrado una palabra que esté en ibero, con grafía diferente además, pero no he encontrado aquí sufijos que son parecidos en ibero y ni tampoco las pronomias que son habituales. Por tanto, desde el punto de vista del euskera también la cuestión es bastante oscura porque la segunda línea es la tercera línea, pero yo creo que en la primera línea aparece el nombre de una deidad. Ese Sorión, que es Sorión o fortuna, que hace referencia a la palabra fortuna o una ofrenda que se hace a ella. Y esa última palabra, eke, yo creo que aparece, o es un sufijo que aparece en diferentes deidades, o tiene en la misma parte final, por ejemplo, con el Herauskorritz eje de Atarratze, es decir, dándole un sentido del caso dativo. Y la segunda forma es erauco, que se puede relacionar desde el punto de vista de la forma con serauco. Derauco. Derauco significa dar, que luego se ha convertido en un verbo auxiliar, pero el significado del verbo dar viene muy bien aquí, coincide muy bien, porque tiene que ver con el Sorión, tiene que ver con Oriakari y por tanto, bueno, es una cuestión bastante abstracta, lo admito, pero por lo menos se puede encontrar algún punto del euskera en esos dos nombres, a pesar de que plantee problemas. Por tanto, los problemas son graves y la asimetría de la documentación no ayuda mucho. Es decir, el euskera aparece 1500 años más tarde y no entendemos esa lengua. No hay textos en Aquitania y también la escritura íbera y el alfabeto latino no coinciden a la hora de escribir los sonidos de la lengua. Por tanto, se plantean muchos problemas diferentes. Por tanto, este texto yo creo que es, por lo menos de momento, un fósil valioso. Y es que si los fósiles no se ubican en un árbol filogenético de especies, no pueden recoger ni aportar explicaciones. Eso es algo cierto. No pueden explicar ni tampoco pueden darnos indicaciones de lo que podría haber sido. Lo que sabemos sobre el origen del euskera permanece tan oscuro o tan claro como antes. En lo relativo a la antigüedad, la cuestión sin duda se ha complicado, ya que se han abierto muchas hipótesis y la verdad es que la cuestión podríamos decir que se han complicado más, porque las teorías y las hipótesis se han multiplicado y por ahora no podemos relegar o postergar ninguna de las mismas. Por tanto, necesitamos más textos para poder responder a las preguntas. Igual que tras la aparición de la inscripción del Erga se multiplicó el descubrimiento de nombres vascónicos, esperamos que aparezcan más textos similares al de Irulegui, a ser posible, por supuesto, que sean más claros. Y también, apropiándome de las palabras de Chepare, diría que al hallazgo de Irulegui le siga una mejor fortuna. Muchas gracias por su atención.